GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 25 de noviembre de 2023 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. En medio de intrigas familiares y ascensos al poder tras el asesinato de su padre, emprendió el sueño de aquel, la conquista de Persia. Y más allá, recordando el mensaje de su padre, Macedonia es muy poco para ti. Alejandro Magno, el conquistador más famoso de la historia, hoy en nuestra segunda parte, continuando con la serie Conquistadores. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros amigos, siempre distinguidos invitados, ya de casa, conocidos por todos ustedes por su amor por la historia y el gusto por compartirla. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días, Carlos, muy buenos días y muy buenos días al auditorio por acompañarnos en el tema de hoy tan interesante sobre la vida y la muerte de Alejandro Magno. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor, con acentuación en amparo. Hola, muy buenos días, doctor Luis Alberto, mi amigo Nacho Salcido, Radio Escuchas, bienvenidos a la conclusión de esta saga, de este personaje tan enigmático como mítico. Y bueno, vamos a continuar escuchando como música de fondo la obertura de la ópera Alejandro de Jorge Federico Händel. Y para iniciar nuestro diálogo recordaré una frase muy famosa que dice que la educación es amarga, pero sus frutos son más dulces que la miel. Y bueno, yo quisiera preguntarte, Carlos, la relación Alejandro Magno, el más grande conquistador de la antigüedad, con Aristóteles, considerado el genio más grande también de la antigüedad. Así es, doctor Luis Alberto. Pues sí, esa es la gran coincidencia. Alejandro Magno, como dijimos en el primer programa, desde su nacimiento lleno de muchas leyendas, lleno de muchos misterios, entre la realeza, la divinidad, y ahora vamos a estar entre la sabiduría, porque aquí poca gente lo ubica, pero Aristóteles va a jugar un papel fundamental. Uno pudiera decir, bueno, ¿qué le enseñó Aristóteles a Alejandro Magno? O más bien dicho, en una conclusión anticipada, ¿qué quiso aprender Alejandro Magno de Aristóteles? Bueno, ¿dónde viene esta relación? Bueno, la relación viene desde más atrás, desde el padre de Aristóteles, que también se llamaba Nicómaco, así como el hijo de Aristóteles, era muy amigo precisamente de Amintas III, precisamente el padre de Filipo y abuelo Alejandro. Entonces desde ahí viene la amistad. Entonces Filipo y Aristóteles eran más o menos contemporáneos, se conocían ahí desde su juventud. Claro, Aristóteles, muy joven, marcha a Atenas para ponerse bajo la tutela de un hombre sumamente excepcional, que todos conocemos que era Platón. Entonces ya de ahí viene la escuela platónica, la escuela socrática. Entonces, más o menos andando pegándole a esa hermosa década que ya vivimos algunos, que es la década de los años 40 de la edad, recibe la invitación de Filipo, su amigo de la infancia, para decir, ¿sabes qué? Pues estoy educando desde ahorita a mi hijo Alejandro. Entonces, dice, bueno, pues lo hago. No se sabe el monto de sus honorarios profesionales, pero fueron bastante generosos, pues le permitió precisamente remodelar precisamente una ciudad que había sido devastada por una invasión, por los rigores
de esas cuestiones así, de guerras griegas, ¿verdad? Entonces, se estima que más o menos entre los 13 y 16 años empieza la instrucción de Alejandro. Filipo le hace una mofa a su propio hijo Alejandro al decir que lo tildaban de ser el enamorado de Homero, porque ya desde entonces se veía esa tendencia bisexual o homosexual de Alejandro de recitar los poemas con una lira, con una arpa. Entonces, diciendo, no, queremos que este muchacho tenga una educación de calidad y que se vaya enderezando esos caminos, bajo la óptica de Filipo. Entonces, en esos 3 años, entre los 13 años de edad y los 16, empieza a brindarle sus primeros enseñanzas. ¿Y cuáles eran, vamos a decir, la estructura curricular, diríamos, bajo esta óptica de esos tiempos, que comprendían esas lecciones? Bueno, pues clases obviamente de ética, que era su fuerte de Aristóteles, retórica, el arte de la argumentación, de hablar bonito, de hablar con propiedad, de hablar con elegancia, ciencias políticas, y por qué no pensar que inclusive algún tipo de hasta de ciencias matemáticas, porque eran gente muy dotada en muchas disciplinas. Entonces, ya Alejandro ya se veía inmiscuido entre los 13 y 16, inclusive vamos a decir, como cuando tenemos nuestros pasantes de derecho que van a la audiencia en calidad de oyentes, ¿verdad? Entonces iba de oyente y empezó a involucrarlo en la toma de decisiones políticas, en la toma de decisiones de carácter castrense o militar. Entonces, ya le íbamos viendo esa mano de Aristóteles. Podemos decir que hay especialistas que hablan que ¿qué aprendió? Pues ni demasiado mucho ni demasiado poco, porque al final de cuentas Alejandro no dejaba de ser una persona apasionada de las luchas. Ya hablamos en el episodio pasado de este programa de cómo su primer reto cuando domina su caballo bucéfalo, que después era una misma voluntad, sus pasiones de conquista, sus pasiones sexuales, que después hablaré en otro segmento, y sus pasiones amorosas. Entonces, y su sentimentalismo marcado precisamente, como todo monarca, sentirse indispensables. Que si se habla de una posible contradicción, controversia entre alumno y discípulo, pues es posible, pues acuérdense, pues que era un noble, un carácter muy intenso, muy intrépido, y vamos a pensar que aquel sabio griego, creo que es Aristóteles, como que alguna vez como que quiso medio orientar, decir, oye, pues no te desbordes tanto esto. Entonces, yo pienso que nos pasa como a todos, ¿no? De un maestro, de los grandes maestros que forjaron nuestra vida, pues aprendemos lo que es útil. A lo mejor hay maestros que son muy buenos, que te enseñan una técnica de una ciencia o una rama especializada, y otros nada más aprendes lo que no debes hacer, y otros aprenden nada más su metodología, o por qué no decirlo, hasta su sencillez y humildad. Ahí queda pues esa gran reflexión. Aquí yo nomás retomaría 2 puntos. Platicamos esta grabación acá, mis compañeros, su servidor, de lo que antes eran conocidos como los bárbaros. Hemos quedado, y me apuestas el título, Alberto, los bárbaros eran ajenos a esa élite precisamente a los pueblos griegos, y más tarde al pueblo romano, lo que vivía fuera de los pueblos. Entonces aquí la lección principal que da Aristóteles es decir, bueno, es que bárbaros y griegos son la misma cosa, dotados de intelectos. Esa es una versión. La otra dice, no, pues nosotros la élite pues somos los helénicos y estamos destinados a educar a esos bárbaros. Entonces, a lo mejor son 2 versiones que ahí se van manejando, posiblemente ciertas, y bueno, pues yo pienso que Alejandro empezó a aceptar en la medida que Aristóteles le brindaba sus enseñanzas, él empezaba a ceder o acceder o poner un límite respecto del contenido de las mismas. Entonces, pues aquí por lo pronto dejo esta introducción y participación mía, y abrimos el debate al respecto, porque vienen temas todavía más interesantes y más polémicos. Gracias. Gracias, Carlos. Y bueno, yo quisiera pedirle al licenciado Salcido un poquito. Ya Alejandro está en el poder de Macedonia, pero haciéndole caso a aquella frase que mencionaba hace un momento de su padre, que Macedonia es muy poco para ti,
¿Cómo empieza la vida militar del conquistador Alejandro Magno? Claro, doctor, muchas gracias. El tema es que no era sencillo asumir el poder. No hay que perder de vista que Filipo era un personaje poderoso que había convertido a Macedonia de ser un estado subyugado en un estado dominante, con un ejército respetable y que ya tenía en miras la expansión para la conquista del imperio persa. Cuando Filipo muere asesinado a manos de uno de sus guardaespaldas, Pausánidas, entonces todavía no estaba muy claro quién le iba a suceder en el trono, porque Alejandro no era necesariamente, digamos, la línea legítima máxime que derivado del matrimonio que tenía Filipo con Cleopatra, podía haberse engendrado un sucesor con más linaje para el trono de Macedonia. Entonces, cuando Filipo muere, el resto de las conquistas que él había obtenido en los Balcanes, que había pacificado a los vasallos en el reino macedonio, se empiezan a querer rebelar, porque dicen, pues este es un muchacho, tiene 20 años, que ya no está su padre, y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues de nueva cuenta, tratar de obtener nuestra independencia, porque sabemos que antes el dominio se manifestaba a través del pago de tributos muy gravosos. Alejandro, la primera campaña que emprende no es hacia Persia. Antes de poder pensar en expandirse, tuvo que consolidar el poder, primero desde adentro, que fue asesinando a todas las personas que estuvieran en la corte macedonia que pudieran aspirar al trono, que pudieran ser una competencia para él. No se andaba con rodeos y ya a los 20 años tenía la sangre fría para ordenar que ciertas personas, muchas personas de su círculo incluso más cercano, familiares incluso, fueran asesinados. Una vez que consolidó su posición como rey de Macedonia, lo que tuvo que hacer fue volver a pacificar las conquistas de su padre en el reino macedonio. Y entonces emprende lo que se llama la campaña balcánica de Alejandro Magno. Y esta campaña balcánica fue desarrollada en el año 335 a.C. Alejandro tenía 20 años de edad y se orientó a pacificar Grecia con mucho éxito para tener el camino libre para poder expandirse. La noticia de la muerte de Filipo hizo que se rebelaran Tebas, Atenas y Tesalia, y además algunas tribus tracias en el norte de Macedonia. Durante estas campañas balcánicas hay una manifestación sobre el perfil militar y de persona que era Alejandro. ¿Por qué? Porque los tebanos se levantaron, se sublevaron, y él los sorprende llegando en días, marchó 600 kilómetros en el menor número de días que se pueda, atendiendo obviamente a que era desplazar un ejército y caballería a pie, pero era algo que no era usual, no se lo esperaban. Entonces los sorprendió, y cuando toma la ciudad de Tebas, él respeta la casa de uno de los filósofos más reputados de la antigüedad. Manda a aniquilar a todas las personas, manda a quemar todas las edificaciones, pero exclusivamente respeta esa casa que le correspondía a Píndaro. Entonces, esto ya nos habla de este rey filósofo, que si bien tenía una ambición y una megalomanía que no podemos negar, y también un sadismo y una crueldad que es incontrovertible, por otro lado, tenía una faceta de amor hacia el conocimiento. A Diógenes incluso, usted ha hablado de Diógenes en la ocasión pasada. Hablamos la vez pasada. Le perdonó la vida, a pesar de que Diógenes nunca fue partidario de Alejandro. Incluso hay otra anécdota, aparte de la de quítate que me tapas el sol, que una vez lo encontró hurgando en un basurero, porque como sabemos Diógenes se caracterizaba, Diógenes el perro le decían, se caracterizaba por jactarse de no tener ninguna posesión, y se deshizo de su cuenco cuando vio que un niño bebía agua con las manos, y Alejandro lo encuentra hurgando en un montón de cosas y le dice, ¿qué estás buscando? Y le dice, estoy buscando
los huesos de un vagabundo, pero no los distingo de los huesos de tu padre. Y a pesar de ese tipo de, se pudiera decir, insultos, le tenía un gran respeto, al grado de que, como lo comentó el doctor en el programa anterior, y esta sí es una referencia histórica de varias fuentes, Alejandro dijo, si yo no fuera Alejandro, yo habría querido ser Diógenes. Entonces, estamos hablando de el éxito que tuvo Alejandro en las campañas balcánicas. Logra pacificar de nueva cuenta Grecia y a través de esas campañas se hace de nueva cuenta del poder de Iliria, de Tebas, de Tracia, de Atenas, y una vez que están pacificados y que se le reconoce como hegemón, entonces ahora sí está con el camino allanado para pensar en continuar, no en crear, porque no fue su creación, en continuar el plan que ya tenía su padre para combatir al imperio persa en propio territorio persa. Carlos, doctor. Muy interesante, realmente esto es muy atractivo y muy inteligente de parte de Alejandro, primero asegurar la casa para poder salir a las conquistas posteriores. Vamos a hacer una breve pausa y al regresar continuamos platicando ahora de ese Alejandro tan conocido allá en Asia y hasta hablar del nudo gordiano famoso. Vamos a hacer la pausa. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy continuamos con el tema Alejandro Magno, el conquistador más famoso de la historia. Esta es la segunda parte. Y estamos platicando acerca precisamente de esas batallas que vamos a tener. Con nosotros Carlos Humberto Huerta Ochoa e Ignacio Alfonso Salcido Dávila, ambos abogados, litigantes, maestros, pero especialmente amantes de la historia y les encanta transmitirla, su amor por compartirla. Y bueno, nos comentaba hace un momento, y le voy a pedir que continúe con ello el licenciado Ignacio Alfonso Salcido Dávila, de que Alejandro empieza las campañas ahora ya en el Imperio Persa, en el famosísimo Imperio Persa del que platicamos en los dos primeros programas de esta serie, con Sargón y con Ciro, va hasta la casa de Darío a buscarlo para combatirlo. Así es, doctor. Y bueno, el primer encuentro que tiene Alejandro con Darío, que a la postre casi resultaría trágico, hubiera cambiado la historia, ahorita vamos a comentar un poco sobre este detalle, tiene lugar en la batalla del río Gránico. El río Gránico está ubicado en la actual Turquía, en Anatolia, y en ese lugar se encontraron las fuerzas macedonias que se componían de 12,000 elementos. Esos elementos incluían a una división que se llamaba Peseitaoi, que eran unidades básicas de las falanges macedónicas, y también había un pequeño grupo de infantería pesada de élite que se conocía como los hipaspistas, y además de eso 1,000 efectivos de infantería ligera que estaban conformados por arqueros, escaramuceros de élite, que eran conocidos como los agrianos y estaban especializados en el uso de la jabalina. Por su parte, la caballería macedonia estaba compuesta de unidades pesadas y ligeras. La caballería pesada contaba con 1,800 caballeros de élite, conocidos como los acompañantes o etaoidi, más 1,800 unidades de caballería tesalia y 600 caballeros pesados de la alianza griega. Las fuerzas persas se componían de hasta 100,000 soldados de infantería. Como pueden ver, era una diferencia brutal numérica, y otros 100,000 de caballería. Y bueno, claro, hay historiadores como Justino que exageran y dicen que había más de 500,000 de persas, pero 100,000 es un número que es acorde con la referencia histórica sobre la magnitud del imperio persa. Y aquí cabe decir una forma en la que Alejandro pasa a la historia
es como el gran conquistador, y otra forma en la que pasa la historia es como el personaje que aniquila totalmente la paz y la estabilidad que se había logrado a través del imperio persa, ¿sí? Era un imperio poderoso, era un imperio bien organizado en el que se desarrollaron las ciudades, los centros urbanos crecieron, se desarrolló también la cultura, la escritura, la pintura, la escultura. Es decir, realmente podríamos decir, doctor, si no me equivoco, que estaba a la altura de las culturas que estaban en desarrollo en Europa. Entonces también en cierto sentido, pues por Ya, eso... perdón, a lo mejor hasta más altos, ¿eh? Porque no lo sabemos. Su estructura interna era fabulosa. Así es. Y bueno, entonces por eso mismo es creíble que contara con 200,000 miembros en el ejército, que fueran 100,000 soldados de infantería y 100,000 de caballería contra las fuerzas de Alejandro Magno, que se componían apenas de 12,000 elementos, más obviamente las 1,800 unidades de caballería. Estamos hablando de 200,000, de un ejército de 200,000 soldados contra un ejército de 13,800. Y decimos, ¿cómo es posible? Entonces es casi mitológico que Alejandro haya podido vencer al ejército de Darío si tiene una diferencia de más de 10 a 1. Ocurre... Una diferencia abismal, Nacho. Aquí podemos, exacto, pero desde aquí podemos atisbar que Alejandro tenía una visión del campo de batalla que no poseían sus rivales. Lo primero que se tiene que hacer para poder emplear a fondo las fuerzas de un ejército grande en número bajo la dinámica de batalla del pasado es tener espacio. Resulta que el campo de batalla en el río Gránico, el punto en el que se desarrolla el combate, era un punto sumamente estrecho. Entonces, de tener 100,000 soldados, pues si no caben en el campo de batalla, si no puedo maniobrar, realmente no paso a tener un orden, paso a tener un problema, porque mis fuerzas son tan grandes que no pueden entrar en batalla y se equilibran. Alejandro comanda con éxito y desde el frente a las fuerzas macedonias. Se precede antes de la batalla un silencio por ambas partes. Y ese silencio, dice la leyenda, porque obviamente pues no hay una referencia tan certera, pero dicen que se rompe el silencio en el campo de batalla con las fuerzas ya dispuestas, cuando Alejandro monta su caballo y les ordena a sus soldados que lo impresionen con actos de valor y de audacia. Entonces él carga en contra del ejército persa, y ocurre algo que va también a decirnos mucho de la personalidad de Alejandro por lo que hace después. En el momento más álgido de la batalla, Alejandro en el frente de batalla lucha directamente con los sátrapas. Cuando hablamos del imperio persa, comentamos cómo es que se organizaban las provincias y que los sátrapas eran los gobernadores, ¿sí? Pues gobernadores de ciudad-estado, vamos a decir. Pues de ciudad-estado, pero no tan ciudad-estado porque eran parte de un imperio. Más bien como los gobernadores de una república federal embrionaria, ¿sí? ¿Sí? Entonces, aquí el tema es que esos sátrapas también luchaban en el campo de batalla, también eran gente de mucha valía, e incluso uno de ellos, no recuerdo el nombre, pero en la lucha cuerpo a cuerpo supera a Alejandro. Con su cimitarra le alcanza a dar un golpe fortísimo en su casco, lo tiene ya a merced para dar el golpe final, el golpe fatal, y sabemos por los antecedentes que hubiera sido decapitado, pues es una cimitarra, un campo de batalla, ya lo tenía dispuesto para eso, y uno de sus de los lugartenientes del ejército macedonio, que había servido en el ejército de su padre y que había luchado brazo a brazo con Filipo para pacificar Grecia y para lograr el dominio macedonio sobre Grecia, advierte lo que está a punto de ocurrir y cercena el brazo del sátrapa. Entonces Alejandro, en la primera batalla, que es en la batalla del río Gránico, estuvo a punto de morir. ¿Por qué? Pues precisamente por esa audacia que lo caracterizaba, por la audacia de la juventud que le dijo a Aristóteles que no quería perder.
Posteriormente y durante el desarrollo de la batalla, los hispapistas logran cruzar el río, atacan a la caballería persa del centro en las líneas persas, y el centro de la línea macedonia, que se componía de la falange, avanza, cruza el río Gránico y empieza a atacar el centro persa al mismo tiempo que los hispapistas también los atacaban. Y al mismo tiempo Alejandro y el ala derecha de su ejército derrotó a los persas del ala derecha y que ya habían comenzado a huir. Había un desorden total, un caos total, porque las fuerzas persas, debido a su propia magnitud, no pudieron organizarse. Bajo esa presión combinada de los hispapistas, la falange y la caballería macedonia, el centro persa se comenzó a derrumbar y poco después estaba en franca retirada. Alejandro no emprende una persecución, les ordenó a sus fuerzas que rodearan a los mercenarios griegos al servicio persa que no habían participado en la batalla, porque los habían dejado en reserva. El resultado de la batalla del Gránico fue una derrota no prevista, una derrota increíble incluso para el ejército persa, y eso le anunció a los persas que el ejército macedonio era una fuerza que tenían que tomar en cuenta, porque a pesar de que habían concertado a los elementos de milicia de toda la nación, no lo habían podido vencer. Los efectos inmediatos de la batalla fue que se liberaron las ciudades griegas de Jonia y Asia Menor, que era uno de los objetivos principales, recuperar las conquistas que habían caído bajo dominio persa, y se estableció ya una cabeza de playa para futuras campañas contra el imperio persa. Este personaje, no es la más grande de las victorias. Creo que la más grande de las victorias es la de la batalla de Gaugamela, la que es incluso más referencia en cuanto a estrategia y en cuanto a valía de Alejandro, pero nos va abriendo perspectiva sobre por qué surgen incluso mitos, y lo comentábamos fuera del aire. Hay un texto antiguo, bueno, un montón de textos antiguos traducidos a muchísimos idiomas, lo que equivaldría a un bestseller actual que se traduce en lenguas y lenguas, pero en el pasado pues eso tenía mucho más mérito porque no había esta difusión masiva de la información, que se llama el romance de Alejandro. Esos textos son textos casi míticos en los que se relata la vida y obra de Alejandro Magno, pero desde una perspectiva no necesariamente apegada con la realidad. Nos relata un Alejandro que luchaba contra monstruos, un Alejandro que fue el primer hombre en haber volado, que el primero en realizar exploraciones submarinas, y que para proveerse de oxígeno baja en una campana submarina con una gallina, un gato y un perro. Algunos dicen que ese submarino lo empleó para otra victoria también histórica, que es el sitio de Tebas. Entonces, todas estas grandes aptitudes que tuvo en el campo de batalla y este gran liderazgo que ejerció, pues es lo que da lugar a que el hombre pase a convertirse también en leyenda. Y mucho de lo que conocemos hoy de Alejandro Magno, puedo afirmar sin temor a equivocarme, que es leyenda. Ahora bien, después de esta batalla, Alejandro tenía dos caminos. Uno era marchar directamente contra Babilonia, y otro, que era ilógico, que es lo que va a caracterizar a Alejandro, es ir a Egipto. Y además, ¿a qué iba Egipto? Pues a liberarlo de los persas. Y curiosamente, Alejandro toma la decisión, como lo va a hacer, por ejemplo, en la siguiente batalla grande, una decisión que pareciera ilógica. Pero es que Alejandro también tenía la ilusión, se sentía semidios, y también sentía que tenía cierto poder en Egipto. Y al viajar a Egipto logra muchos éxitos, pero lo más importante es que llega hasta el templo mismo del dios del cual él decía ser la personificación, y luego logra que se le corone faraón del Alto y del Bajo Egipto. Y es cuando empieza a fundar aquella ciudad de Alejandría tan famosa hasta el día de hoy, que además hay que aclarar, creo que ya había dicho Carlos, no me acuerdo. Fueron 50 ciudades Alejandría, y es la única que subsiste con ese nombre. Así es. Y de las otras se desconoce una ubicación geográfica exacta. Y ahorita que hablaba Alejandro de las batallas, Nacho, obviamente tuvo gran estratega, porque supo aprovechar las condiciones geográficas para poder plantar a su ejército en sus victorias.
Sí, definitivamente. Ahora, a mí me gustaría que nos platicara un poquito la gran batalla aquella, pero también esa decisión ilógica. Era costumbre de la época que los ejércitos atacantes lo hicieran por la noche. Y esa era la propuesta que le hicieron los generales a Alejandro. El ejército persa estaba listo, con Darío al frente, estaba listo para recibir el ataque nocturno. Y los persas estaban formados esperando el ataque. Alejandro, contrario a la costumbre, ordenó a sus tropas que se fueran a descansar, a sus soldados que fueran a dormir. Toda la noche completa se la pasaron los soldados persas en guardia, con tensión, mirando al frente, esperando que lo atacaran los macedonios, los griegos, cuando en realidad estos estaban descansando. Así es, y doctor, también aquí yo creo que la victoria, un detalle que no comenté al hablar sobre la batalla del Gránico, es lo desmoralizante que fue para el ejército persa, porque Darío tuvo que huir del campo de batalla, y también hay versiones encontradas sobre si huyó por cobardía o sobre si huyó porque sus comandantes de mayor rango le dijeron: tú eres el rey, te necesitamos y esto ya no tiene futuro, y entonces huye, pero deja a la familia en el campo de batalla y pasan a ser rehenes de Alejandro. Incluso a partir de que se convierten en rehenes del reino macedonio ya en franca expansión, hay un intercambio epistolar entre Darío y Alejandro, y él le pretende hacer concesiones de tierras, de territorios, a cambio de que deje libre a su familia. Pero aquí es muy importante darnos cuenta cómo, a pesar de la superioridad numérica, por el simple hecho de lo desmoralizante que puede ser la moral, y lo dijimos al hablar de las tropas de Napoleón Bonaparte y lo que este genio militar decía sobre un soldado motivado, ¿sí? La moral es fundamental, y si Darío tenía 100,000 efectivos contra 12,000 de Alejandro, pero cometió un acto que se puede advertir como una cobardía tal, al grado de abandonar a su familia, pues yo creo que desde ahí ya estaba dibujado lo que iba a ocurrir después en la batalla de Gaugamela. Y creo que también ese fue por mucho el motivo de lo que le pasa a Darío, tras salvar la vida después en Gaugamela, pero pues morir incluso a manos de sus propios súbditos. Carlos, doctor. Así es, definitivamente. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a continuar platicando algunas incluso anécdotas de la vida de Alejandro. Vamos a la pausa. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy continuamos con el tema Alejandro Magno, el conquistador más famoso de la historia. Esta es la segunda parte. Con nosotros Carlos Humberto Huerta Ochoa e Ignacio Alfonso Salcido Dávila, ambos abogados, litigantes y amantes de la historia. Y bueno, vamos a continuar entonces, después de los comentarios que nos hace Carlos, pidiéndole a Nacho que nos comente sobre esa famosa batalla, que hasta donde creo es la batalla más famosa de Alejandro y de la historia de esa conquista. Así es. Comienzo con una cita precisamente de Napoleón Bonaparte. Si alguien puede hablar de cómo debe comandarse un ejército, me refiero a la historia reciente, es él. Y de él las referencias son certeras. Prácticamente nada es mitológico. La efectividad de un ejército depende de su tamaño, entrenamiento, experiencia y moral. Y la moral vale más que cualquiera de los otros factores combinados. Eso decía Napoleón Bonaparte. ¿Qué pasa en Gaugamela? Pues Alejandro continúa con su afán de conquista en el imperio persa y ahora tiene ya un objetivo claro, porque después de lograr la victoria en la batalla en la batalla que comentábamos,
finalmente logra encontrar a Darío en el campo de batalla, pero a Darío lo encuentra situado en un campo de batalla que es acorde con las grandes fuerzas que él tenía. Es una gran planicie, pero lo que ocurre es que comete de nueva cuenta un error, porque una de las armas fundamentales de Darío era el carro falcado, que era una especie de caballería pesada y constaba de un carro tirado por 4 caballos que era manejado por 3 hombres, un cochero y 2 guerreros que generalmente lanzaban flechas o jabalinas. El mayor poder destructor estaba en sus ruedas, a las que se les añadían unos filos o guadañas de hasta 1 metro de largo. Como lo vemos en Ben-Hur, en la película Ben-Hur, exactamente. Y si bien el terreno era una planicie que permitía la disposición de las grandes fuerzas persas, también presentaba irregularidades que tornaban ineficaces esos carros falcados. Entonces, esas irregularidades trataron de ser salvadas mediante el aplanamiento de las tierras, pero ni siquiera eso fue suficiente para volverlas eficaces. Darío contaba allí con alrededor de 250,000 combatientes, que incluían a los célebres inmortales, que son los que podemos ver reflejados en esta película taquillera de principios de la década de los 2000, la de 300, y esos inmortales eran una guardia de élite del rey. Heródoto los llama así porque siempre eran 10,000, entonces se llamaban inmortales no porque no se murieran, sino porque eran, yo los llamaría más bien los dispensables, ¿no? Porque eran 10,000, pero si se morían, pues ponían otros, si programaban 1,000, ponen otros 1,000 para que vuelvan a ser 10,000. El resto del ejército también, bueno, tenía 6,000 mercenarios griegos, es decir, lo que pasa es que aquí también mercenarios griegos, ¿cómo griegos si Alejandro Magno era macedonio? Hay que tomar en cuenta que Alejandro Magno comienza sus campañas expansionistas a los 20 años, que incluyeron la pacificación del reino macedonio, es decir, primero guerras intestinas, y muere a los 32. Nunca logró un control estable de todos los territorios. Principalmente, el poder que detentaba sobre las tierras que logró conquistar se basaba en el gran respeto, es decir, era una figura de poder que se consolidaba en su persona. Era un mando totalmente personalista, no creó instituciones que permitieran que su gran imperio fuera sustentable ante su ausencia. Entonces, había mercenarios griegos al mando de Darío, y aparte había una veintena de elefantes de guerra, más arqueros, infantería y caballería. Los macedonios estaban compuestos exclusivamente de 30,000 falangistas, que recordemos que las falanges eran estas agrupaciones cuadradas de hombres que con lanzas muy largas, blandidas hacia el frente, avanzaban, pero eran capaces de defender también los flancos de manera muy ágil. 9,000 peltastas, que era una infantería ligera provista de jabalinas, y 8,000 jinetes. La disposición fue la clásica: la infantería en el centro, la caballería en las alas, para intentar ambos movimientos que envolvieran al contrario. Y la derecha la conformaban tropas provenientes de las distintas satrapías del imperio. Darío se encontraba en el centro, protegido por los inmortales, 10,000, y por 50 carros falcados. Alejandro, en lugar de atacar frontalmente, lo hizo de manera oblicua, adelantando el flanco derecho y retrasando el izquierdo. El ala izquierda persa intentó pararlos y envolverlos aprovechando su superioridad numérica, pero al hacerlo, ¿qué ocurre? Crean huecos entre infantería y caballería, por la que ataca la caballería de compañeros. Hay que recordar que el ejército de Alejandro, si bien era pequeño, tenía la característica de, por esa misma limitación de números, tener una gran movilidad. Eran fuerzas que eran capaces de desplazarse hacia puntos muy específicos en el campo de batalla cuando se detectaban debilidades. Y es lo que él hace: moviliza a toda esa gran masa del ejército contrario mediante una maniobra de manipulación, empujando el ala derecha para que el ala izquierda del ejército persa tuviera este interés en envolverlos, pero al tratar de envolverlos descuidan el centro, y es en donde Alejandro
envía a esa debilidad a través de caballería. Para compensar esa rotura en el flanco, Darío les ordena a los carros que ataquen frontalmente a las falanges macedonias. Pero resulta que Alejandro había previsto que este ataque de los carros falcados, si bien puede ser letal en contra de formaciones fijas como las falanges, si es que estas siguen la instrucción de mantenerse condensadas, lo cierto es que Alejandro conocía el plan de ataque enemigo. ¿Y cuántos carros falcados dijimos que había? 50 en un campo de batalla. Es decir, no son tantos si los logra evadir. Y les dio instrucción a sus falanges de evadir el ataque de los carros falcados con algo que Darío no se esperaba, porque era algo que nunca ocurría, separando las falanges. Cuando venía el carro falcado, las falanges se separaban, pasaba el carro falcado, volvían a entrar en formación y continuaban el ataque, ¿sí? Entonces, gracias a estas ideas que podemos ver que ya son muestras claras de un genio militar, pudo Alejandro empezar a tornar el resultado de la batalla a su favor. Y entonces, como pudo vencer las fuerzas que Darío pensaba que eran imbatibles por parte del ejército suyo, del ejército persa, empezó a desmoralizarse el ejército persa, y de nueva cuenta tiene que huir del campo de batalla, porque nos dice la historia que Alejandro detecta un hueco en las líneas persas, detecta en dónde está el rey, ¿sí? Y carga directamente contra él, acompañado de sus fuerzas de élite, y entonces no le queda otra salida a Darío que de nueva cuenta huir. Y a los pocos meses, Darío es asesinado por sus propios generales, algo que reprueba a Alejandro. Es un hecho que Alejandro no aprueba. Le tenía un gran respeto por las batallas que habían tenido, y ordena que se le hagan funerales con todos los protocolos de la realeza. Carlos, doctor. Y esta victoria en Gaugamela consolida a Alejandro como rey del Imperio Persa. Excelente, muy bien. Vamos rápidamente que nos platique Carlos un poco lo que él había preparado sobre los amores de Alejandro. Así es, nada más tomo un pequeño comentario de Nacho, que ojalá muchos de nuestros contrapartes litigantes como tú y yo, que fueran así respetuosos en las artes del litigio, ¿verdad? Un respeto hacia el contrincante. ¿Qué es lo que tenía Alejandro? Bueno, aquí el punto es su vida romántica y amorosa. Pues tuvo 3 esposas. Roxana, precisamente, de origen también persa, significa precisamente pequeña estrella resplandeciente, y logra casarse con él. Era hija de un sátrapa, precisamente lo que era un sátrapa, pero eso no le impidió a Alejandro tener otras 2 esposas, que eran precisamente Barsine Estatira, hija precisamente del rey Darío, y Parisatide, también persa, pero pertenecía a otro linaje. Entonces, como quien dice, estaba conjuntando las dos casas reales para gobernar. Y aparte tuvo una concubina, que fue motivo de que un pintor, ahorita les digo el dato, actualmente su estatua se encuentra en el Museo del Louvre. Precisamente estamos hablando de ¿qué nombre? Campase. Ella fue modelo de Apeles, el pintor, por encargo precisamente de Alejandro. Hace un cuadro individual como de los dos, pero cuando hace el de ella, precisamente en su desnudez natural, dice, no, este pintor me la traza tal que seguramente tiene un interés en ella. Entonces hace una operación mercantil, decirle, te cambio a la dama y tú me das el cuadro. Eso es lo que es lo que dice la leyenda. Pero resulta que también nunca puede Roxana dejar de ser mujer, que no aceptan la competencia femenina. Se encarga, una vez muerto Alejandro, de acabar precisamente con sus otras viudas para no dejar precisamente descendencia. De hecho, ella es madre de Alejandro IV, y para qué sigue la dinastía, que bueno, como dicen como las películas, segundas partes no son muy buenas.
Pero lo que sí, aquí a quien yo quiero dejar es si alguien que fue su gran, precisamente, amor, y nos referimos precisamente a su capitán de batalla, Hefestión. Si dijimos al principio del programa que estuvo rodeado entre leyendas míticas para ser considerado casi semidios y de y de los grandes sabios como Aristóteles, pues también tenía que rodearse de gente de la aristocracia como era Hefestión, que se conoce de la infancia. Se hablaban prácticamente de que precisamente eran hasta gemelos porque eran físicamente muy parecidos. No hay documentos que digan así de una relación erótica, así, pero era muy notorio la cercanía. Inclusive, nuestro querido amigo Diógenes llegó a echarle en cara, dice, no, hombre, tendrías mejor éxito si no estuvieras tan metido entre los muslos de Hefestión. Bueno, un poquito más para arriba diría yo, pero bueno, el punto es que era una gran confianza que cuando precisamente Hefestión en una de esas batallas es contagiado, no se sabe si es malaria, no se sabe si es tifoidea, y sufre unas temperaturas así terribles que lo llevan a la muerte. Claro. Y Alejandro le llora, grita, se arrastra como si fuera una viuda. Entonces, y ya después le manda a hacer un mausoleo. Y tiempo después Alejandro muere. Aquí es muy importante, nos quedan 2 minutos, muy importante relatar qué es lo que estaba pasando con todo este territorio que había conquistado Alejandro, porque él finalmente llega a India, pero sus hombres estaban cansados, ya no querían seguir. Ahí va a ser su derrota. Exacto, y además estamos hablando de la moral. Los hombres estaban desmoralizados porque él, al momento de conquistar el imperio persa, era un comandante que asumía las costumbres y ritos religiosos para tratar de solamente impongo mi poder, pero no impongo mis creencias. Y se empezó a comportar como no nada más como un rey, como una divinidad persa, y ordenaba incluso que se hincaran delante de él, una práctica que se llama proginesis, que solamente se profería a los dioses y que era muy mal vista por los macedonios. Había macedonios muy conservadores, como Filotas. ¿Recuerdan a Clito el Negro, el que le salva la vida en la batalla que comentamos ahorita? Bueno, también es que estos comandantes venían en el ejército macedonio desde las conquistas con Filipo y empiezan a darse cuenta de que Alejandro se está perdiendo y le dicen, no más, no queremos seguir más. Él emprende, tras llegar a India y ser derrotado, el regreso y se estaciona en Babilonia. No tenía previsto hacerlo, pero en el templo de Nabucodonosor llega a Babilonia. Alejandro era muy proclive a competencias de bebida. Los macedonios tenían eso, era algo cultural, el hecho de... Sí, rendirle un poco a Dionisio, a Baco, pero aparte competir, el que tomaba más ganaba y era premiado. Entonces hacen una gran competencia de bebidas, premian a uno de los soldados por tomar creo que 50 litros de vino, un montón mueren por intoxicación etílica. Alejandro está en esa fiesta, está bien, pero al día siguiente despierta y empieza con fiebres, ¿sí? Y tras un curso de una semana de fiebres, Alejandro muere. No se sabe por qué razones, algunos dicen que envenenado, otros dicen que por algunos problemas del Nilo, otros dicen que hasta por influenza. No, cuando se metió en una base de datos los síntomas, en una inteligencia artificial dijo que influenza, pero no cuadran del todo, no se sabe. Muere. No se Después sabe. de morir en 48 horas, todos los generales a los que les había dado el dominio de las tierras ya estaban luchando físicamente en el propio templo de Nabucodonosor, ¿sí? Para recuperar el poder. Gracias a estas asignaciones que hace Alejandro Magno, tenemos grandes imperios, como es la dinastía ptolemaica en Egipto. Carlos, doctor, y bueno, se nos acaba el tiempo. Fue muy corto para hablar de un personaje, 2 programas, pero es muy corto para hablar de un personaje que tiene tanto de historia, y para mí ha sido un placer poder participar en este programa. Muchas Un gracias. personaje que Uno de los no detalles más pudo conquistarse a sí mismo. Ese fue el gran fracaso de Aristóteles. No pudo. Y una de las grandes dudas es dónde está su tumba, porque todavía la fecha no se sabe. Muchas gracias, Ignacio Alfonso Salcido Dávila, gracias. Gracias, Carlos Humberto Huerto Ochoa. Gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a Roberto Ríos en la grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado. Ahora vamos con Julio César. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión.
Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia.